¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. La historia de Luciana comienza en un pequeño pueblo donde la religión dominaba la vida de todos. Desde niña, siempre sintió que había algo más allá de lo que le enseñaban en la iglesia. Mientras sus amigas jugaban con muñecas, ella se obsesionaba con libros prohibidos de magia antigua. A los 12 años, encontró un viejo diario de una mujer acusada de brujería en el siglo XVII. Fascinada, lo leía todas las noches a escondidas, deseando vivir el mismo poder. Su familia notaba su cambio, se volvió solitaria, misteriosa y desinteresada en la fe. Dios es para los débiles, murmuraba, sin saber el precio que pagaría por su arrogancia. En una noche de tormenta, sintió una voz susurrando su nombre en el viento. Luciana, el poder que buscas está más cerca de lo que crees, dijo la voz. Con el corazón latiendo de emoción y miedo, decidió seguir la oscuridad. Con 16 años, Luciana ya dominaba rituales menores, pero quería más. Escuchó rumores de un antiguo ritual que garantizaba poder ilimitado a cambio de un tributo carnal. Es solo un mito, pensó, pero la curiosidad la consumía. Una noche, caminó sola hasta un bosque donde, según las leyendas, las brujas hacían pactos con entidades oscuras. Encendió velas negras y dibujó símbolos en la tierra con sangre de su propio dedo. Si hay alguien escuchando, te ofrezco mi cuerpo y mi alma a cambio de poder, susurró. De repente, el viento cesó y el ambiente se llenó de una energía pesada e inquietante. Una figura alta y oscura emergió de las sombras, con ojos rojos como brasas ardientes. Has llamado, y aquí estoy, dijo con una voz profunda y seductora. Luciana sintió miedo, pero también una atracción inexplicable hacia esa entidad. ¿Sabes lo que estás pidiendo, Luciana?, preguntó el demonio, sonriendo con malicia. Sí. Quiero poder, quiero que todos se arrodillen ante mí, respondió con firmeza. El poder tiene un precio, y tú ya sabes cuál es, dijo él, acercándose lentamente. No tengo miedo, murmuró ella, aunque su corazón latía con fuerza. El placer y el poder están entrelazados. Dame tu cuerpo y te daré lo que deseas, le susurró al oído. Luciana sintió un escalofrío recorrer su piel cuando la criatura la acarició con manos frías. Te haré sentir placer como ningún humano jamás ha experimentado, prometió él. ¿Y mi alma?, preguntó ella con un hilo de duda en la voz. Cuando mueras, serás mía. Pero hasta entonces, el mundo te pertenecerá, respondió. Con un último suspiro de duda, Luciana aceptó, sin imaginar lo que vendría después. Desde la noche del pacto, su vida cambió de manera radical. Hombres y mujeres caían rendidos ante su presencia sin que ella hiciera nada. Sus negocios prosperaban, su belleza se intensificó y su confianza era inquebrantable. Se convirtió en la dueña de un círculo de brujería donde otros la adoraban. Los rituales se volvieron cada vez más intensos, llenos de lujuria y desenfreno. El placer es mi reino, y yo soy su reina, decía con orgullo. Pero, a pesar de todo el poder y el placer, sentía un vacío creciente. Cada noche, el demonio la visitaba en sueños, exigiendo más de ella. No tienes idea de lo que has comenzado, le susurraba. Pero ella ignoraba las advertencias, sin saber que el infierno ya había puesto su marca sobre ella. Poco a poco, la gloria se convirtió en horror. Comenzó a tener pesadillas de sombras devorando su cuerpo en la oscuridad. Su reflejo en los espejos se distorsionaba, mostrando un rostro demacrado y aterrador. Esto no es real, intentaba convencerse, pero el miedo crecía. En los rituales, algo cambió, las entidades que invocaba ya no obedecían sus órdenes. Voces siniestras le susurraban cosas perturbadoras sobre su destino. Nos perteneces, Luciana. El trato está hecho, murmuraban en su oído. Intentó alejarse, pero cada vez que lo hacía, el demonio regresaba con más fuerza. No puedes escapar, porque ya eres mía, le decía en sus pesadillas. Su vida, una vez gloriosa, se convirtió en una espiral de terror. Desesperada, Luciana intentó hacer un ritual para romper el pacto. Se encerró en su mansión y encendió todas las velas blancas que encontró. Pronunció palabras sagradas, esperando que alguna fuerza la liberara. Pero en lugar de eso, una presencia oscura llenó la habitación. ¿Realmente crees que puedes huir de mí?, dijo el demonio,
apareciendo frente a ella. Su voz ya no era seductora, sino fría y llena de rabia. «Déjame en paz», gritó Luciana, pero él solo sonrió. «Esta noche, cumplirás tu parte del trato», susurró con malicia. Sintió sus fuerzas desaparecer y su cuerpo caer al suelo. El infierno la estaba esperando. Cuando Luciana cerró los ojos, sintió como si su cuerpo fuera absorbido por un remolino de oscuridad. Gritos desgarradores la rodeaban mientras caía en un vacío sin fin. Su piel ardía, pero no era fuego, era como si su alma se desgarrara. «¿Dónde estoy?», pensó con terror, pero en el fondo de su mente, ya sabía la respuesta. Cuando abrió los ojos, estaba en una caverna inmensa, iluminada por un resplandor rojizo. Cadenas oxidadas colgaban del techo y el aire olía a azufre y carne quemada. Figuras deformes se retorcían en el suelo, gritando de agonía. «Bienvenida, Luciana», dijo una voz grave y burlona detrás de ella. Se giró y lo vio, el demonio con quien había hecho el pacto, sonriendo con satisfacción. «Es hora de que pagues tu deuda», dijo, señalando las sombras que la rodeaban. «No. Esto no es real», gritó Luciana, intentando retroceder. «Siempre supiste que este día llegaría», respondió el demonio, acercándose lentamente. «Pero yo tenía poder, tenía riqueza, tú me prometiste el mundo», balbuceó ella. «Sí, lo tuviste, por un tiempo. Ahora el trato se cumple», dijo él con una sonrisa cruel. «¿Pero por qué? ¿Por qué me hiciste esto?», sollozó Luciana, sintiendo el terror recorrer su cuerpo. «Tú aceptaste, Luciana. No lo olvides». «Yo solo te di lo que pediste», respondió. «¿Y ahora qué? ¿Me torturarás para siempre?», preguntó ella con desesperación. «No. El castigo es peor que el dolor, es recordar. Recordar cada error, cada víctima, cada placer que ahora se convierte en tormento», susurró el demonio. «¿Y Dios? ¿Dónde está Dios?», preguntó con un hilo de voz. «Tú lo rechazaste. Él no te rechaza a ti. Pero, ¿realmente lo quieres?». De repente, una fuerza invisible la empujó contra una pared de piedra ardiente. El demonio chasqueó los dedos y figuras grotescas emergieron de las sombras. Eran humanos, o lo que quedaba de ellos. Seres desfigurados, con rostros retorcidos de deseo y dolor. «Estas son las almas de los que usaste, de los que corrompiste, ahora ellos te usarán a ti», dijo el demonio. Luciana gritó con horror al ver que esas sombras se acercaban con manos huesudas y ojos vacíos. «El placer que tanto adoraste ahora será tu tormento eterno», rió el demonio. Sintió sus cuerpos pegajosos y fríos sobre ella, y su mente se llenó de visiones horribles. El deseo que antes disfrutaba ahora se convertía en una prisión insoportable. «No más». «Basta», gritó, pero su voz se ahogó en la oscuridad. Por primera vez en su vida, Luciana sintió el verdadero miedo, y el verdadero arrepentimiento. En medio de su tormento, un pensamiento cruzó su mente: «Dios. ¿Y si todavía hay una oportunidad?», pensó con desesperación. Su orgullo se resistía, pero su alma gritaba por salvación. «Dios, si puedes escucharme, sálvame», susurró entre lágrimas. De inmediato, el demonio se enfureció, su rostro se deformó en una mueca de odio. «Cállate. Tú me perteneces», rugió, pero Luciana ya no escuchaba su voz. Sintió una luz cálida envolver su cuerpo, como si alguien la abrazara en medio de la oscuridad. «Dios, por favor, ten misericordia de mí», gritó con todas sus fuerzas. La caverna tembló y las sombras se apartaron con un chillido aterrador. Y entonces, por primera vez en su vida, sintió algo que nunca antes había experimentado: esperanza. Luciana miró sus manos temblorosas, aún sintiendo el ardor del infierno en su piel. El doctor le explicó que estuvo en coma durante 3 días entre la vida y la muerte. «Es un milagro que estés viva», le dijo la enfermera con una sonrisa. Pero en su mente, Luciana solo podía escuchar la voz del demonio: «Nunca serás libre». «Dios me salvó», murmuró, pero la duda aún se aferraba a su corazón. Su cuerpo estaba débil, pero lo peor era su alma. ¿Realmente había sido perdonada? «No soy digna», pensó, recordando cada pecado, cada acto de lujuria y maldad que cometió. Miró a su alrededor y sintió un miedo profundo. ¿El infierno vendría por ella otra vez? En ese momento, una monja entró en la habitación con una Biblia en la mano. «Dios te ha traído de vuelta por una razón, Luciana. Pero la lucha apenas comienza.
Al salir del hospital, Luciana intentó dejar su pasado atrás, pero algo no la dejaba en paz. Pesadillas la atormentaban todas las noches, veía el rostro del demonio en cada sombra. Escuchaba susurros en su oído, tentando su carne con los placeres que antes disfrutaba. ¿Crees que Dios puede limpiarte de lo que hiciste?, se burlaba la voz. Desesperada, comenzó a buscar respuestas en la Biblia que le regalaron en el hospital. Cada palabra hablaba de misericordia, redención y el amor de Dios. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, Isaías 1:18. Dios, ¿puedes realmente amarme después de todo lo que hice?, preguntó entre lágrimas. En ese instante, sintió la misma presencia cálida que la había salvado del infierno. Por primera vez, creyó que el perdón era real. Una noche, mientras oraba, su habitación se llenó de un frío sobrenatural. No puedes escapar de mí, Luciana, susurró la voz del demonio en la oscuridad. Se giró y lo vio de pie en la esquina, su silueta envuelta en sombras. Fuiste mía en la tierra, y sigues siéndolo, dijo con una sonrisa torcida. Jesús es mi Señor, y ya no te pertenezco, gritó ella con valentía. El demonio gruñó y sus ojos ardieron con furia. Entonces destruiré todo lo que amas, amenazó antes de desaparecer. Luciana sintió miedo, pero también una convicción nueva, Dios estaba con ella. No voy a volver atrás, murmuró, apretando la Biblia contra su pecho. Había vencido la primera prueba, pero la batalla aún no había terminado. Con el tiempo, Luciana comprendió que no podía esconder su testimonio. Decidió hablar en una iglesia local sobre lo que vivió en el infierno. La gente la miraba con escepticismo, algunos con miedo, otros con curiosidad. Yo era una bruja, entregada a la oscuridad y la lujuria, confesó con voz firme. Hice un pacto con el demonio y creí que nunca habría salida. Pero Dios, Él tuvo misericordia de mí, continuó con lágrimas en los ojos. Hubo un silencio profundo en la sala, y luego, alguien comenzó a llorar. Yo también he caído en la inmoralidad. ¿Dios puede perdonarme?, preguntó una mujer. Sí, respondió Luciana con una sonrisa. Si pudo salvarme a mí, también puede salvarte a ti. Su testimonio comenzó a cambiar vidas. Dios estaba usándola para salvar a otros. Luciana comprendió que su batalla no era solo contra el demonio, sino contra su propia carne. La tentación seguía acechándola, pero ahora tenía una nueva arma, la fe en Cristo. Cada día, oraba y leía la Biblia, fortaleciendo su espíritu. Se rodeó de personas que la ayudaban a crecer en su nueva vida con Dios. Dios no me salvó solo para liberarme, me salvó para que ayudara a otros, pensó. Comenzó a trabajar con mujeres que habían sido víctimas de la prostitución y el ocultismo. Su historia, una vez llena de oscuridad, ahora brillaba con la luz de la gracia de Dios. Ya no soy esclava de la lujuria, ni del pecado, soy hija de Dios, declaró con alegría. Por primera vez en su vida, sintió verdadera paz. Luciana había encontrado lo que siempre había buscado, y esta vez, era eterno. Luciana pensó que su tormento había terminado, pero una noche, despertó con un escalofrío. Su habitación estaba fría y una sombra se movía en la esquina. Pensaste que te habías librado de mí, ¿verdad?, susurró el demonio. Su voz era diferente, más llena de rabia, de desesperación. Jesús me rescató. No puedes hacerme daño, respondió con valentía. Quizás no, pero puedo hacer daño a quienes amas, dijo con una sonrisa siniestra. Luciana sintió miedo, pero recordó las palabras de la Biblia, resistid al diablo, y huirá de vosotros, Santiago 4:7. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas, gritó con autoridad. La sombra chilló y desapareció en un estallido de humo negro. Su batalla espiritual apenas había comenzado. Aunque Luciana estaba decidida a seguir a Dios, su carne seguía luchando contra su pasado. Los pensamientos de placer prohibido intentaban invadir su mente. A veces, sentía la misma seducción oscura que la había llevado al pacto con el demonio. Solo una vez más, ¿qué daño puede hacer?, susurraban sus pensamientos. Pero sabía que era una trampa, no quería volver a ser esclava del pecado. Dios, ayúdame, dame fuerzas para resistir, oraba con fervor. Cada vez que resistía, su espíritu se fortalecía más. Eres libre, Luciana. No regreses a la esclavitud, dijo su pastor en una conversación. Pero el pasado sigue llamándome, respondió ella con lágrimas en los ojos.
porque no has cerrado la puerta por completo, y es hora de hacerlo. Luciana tomó una decisión radical: destruir todo lo que la ataba a su vida anterior. Quemó libros de brujería, ropa usada en rituales, incluso joyas que usaba en el ocultismo. Si Dios me dio una nueva vida, debo dejar la antigua atrás, dijo con determinación. Su casa comenzó a sentirse más ligera, como si una carga se hubiera ido. Pero el diablo no se rindió tan fácilmente. Quemaste objetos, pero tu mente sigue encadenada, susurró la voz en su cabeza. Sabía que su verdadera batalla no era contra cosas físicas, sino espirituales. Debía renovar su mente con la palabra de Dios. No me conformaré con este mundo, seré transformada, declaró con fe, Romanos 12 versículo 2. Por primera vez, sintió que realmente era libre. Justo cuando pensaba que estaba en paz, un antiguo amante apareció en su vida. Luciana, ¿dónde has estado? Te he extrañado, dijo con una sonrisa encantadora. Su corazón latió rápido, él había sido una de sus mayores debilidades. No soy la misma de antes, respondió, tratando de mantenerse firme. Vamos, solo un café, solo una conversación, insistió él, acercándose demasiado. Su piel se estremeció, la tentación era real. Dios, dame fuerzas, oró en su mente. Miró al hombre y sintió pena, ella había sido como él antes. No necesito lo que antes me llenaba. Ahora tengo algo mejor, la paz de Dios, respondió. Se alejó sin mirar atrás, y supo que había ganado otra batalla. Después de tantas luchas, Luciana comenzó a preguntarse cuál era su propósito. Dios no te salvó solo para librarte del infierno, te salvó para usar tu historia, dijo su pastor. ¿Usar mi historia? ¿Cómo puedo ayudar a alguien después de todo lo que hice?, preguntó confundida. Porque hay muchas personas atrapadas en la oscuridad, como tú lo estuviste. Eso la hizo reflexionar, había tantas mujeres esclavas del placer, de la lujuria, de la brujería. Si Dios me rescató, entonces también puede rescatarlas a ellas, pensó con esperanza. Decidió compartir su testimonio en más iglesias, en más lugares. Fui una bruja, fui una esclava del pecado, pero Jesús me liberó, decía con valentía. Y cada vez que hablaba, veía cómo los corazones de otras personas comenzaban a cambiar. Había encontrado su propósito, ahora era una guerrera de Dios. Mientras más personas escuchaban su testimonio, más ataques espirituales comenzaban a ocurrir. Pesadillas más intensas, voces en la oscuridad y sombras moviéndose en su habitación. Nos quitaste muchas almas, Luciana, ahora pagarán por ello, susurraban los demonios. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero esta vez no tenía miedo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27, 1, recitaba en oración. Sabía que el diablo estaba furioso porque su testimonio estaba liberando personas. Pero en lugar de ceder al miedo, intensificó su oración y ayuno. Dios, dame fuerzas, protege a todos los que están escuchando este mensaje, clamaba. Sabía que estaba en una guerra espiritual, pero ya no luchaba sola. El poder de Dios la rodeaba como un escudo. Una noche, mientras oraba, sintió una presencia maligna en su habitación. Abrió los ojos y vio al mismo demonio con el que había hecho el pacto. Pero esta vez, su rostro no reflejaba poder, sino ira y desesperación. Última oportunidad, Luciana. Vuelve a mí, o pagarás las consecuencias, amenazó. Jesús ya me rescató. No tienes ningún poder sobre mí, respondió con valentía. Si no puedes ser mía, entonces destruiré todo lo que amas, rugió con odio. Sintió un fuerte temblor en su casa, las luces parpadearon, pero ella se mantuvo firme. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo, 1 Juan 4 versículo 4, declaró. El demonio gritó de rabia y desapareció en la oscuridad. Luciana había vencido, pero la batalla aún no había terminado. Luciana entendió que no solo necesitaba protegerse, sino liberar a otros. Muchas personas que la escuchaban seguían atrapadas en el pecado y en la oscuridad. Dios no solo me rescató para testificar, me rescató para liberar, comprendió. Organizó un evento especial en la iglesia, donde muchas personas fueron a buscar ayuda. Mientras oraba por ellas, algunas comenzaron a gritar y caer de rodillas. Señor, libéralos como me liberaste a mí, clamó con el corazón lleno de fe. El poder de Dios descendió y muchas personas fueron restauradas. Jesús,
gracias, porque esto no se trata de mí, sino de ti, dijo con lágrimas en los ojos. Había sido usada como instrumento de Dios, y su propósito se cumplía. La misma bruja que había servido a Satanás, ahora servía a Dios con todo su ser. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a una joven con la misma mirada que ella tenía en el pasado. Se acercó y le preguntó, «¿Estás buscando algo más en la vida, verdad?» La joven la miró sorprendida. «Sí, pero no sé qué es», respondió. «Yo también busqué en lugares equivocados, pero encontré la verdad», le dijo con ternura. Le contó su historia, cómo el placer y el poder nunca llenaron su vacío. La joven comenzó a llorar. «He estado involucrada en la brujería y no sé cómo salir. Dios puede liberarte. Si me salvó a mí, puede salvarte a ti también», le aseguró. Juntas oraron y la joven entregó su vida a Cristo en ese momento. Luciana había cerrado un ciclo, ahora, su misión era salvar a otros. El infierno había perdido una de sus mejores siervas, y Dios había ganado una guerrera. Años después, Luciana se convirtió en una predicadora conocida por su testimonio. Lo que antes era vergüenza, ahora era su mayor testimonio de la gracia de Dios. «Dios me sacó del infierno», literalmente, decía en cada sermón. Ya no tenía miedo, ya no sentía la tentación de regresar al pasado. Había aprendido que la verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. El diablo prometió placer, pero me dio muerte. Jesús prometió vida, y me la dio en abundancia. Sabía que aún enfrentaría luchas, pero ahora tenía la armadura de Dios. Un día, miró al cielo y susurró, «Gracias, Señor, porque nunca me abandonaste». Había encontrado su propósito, su paz y su salvación. Luciana, la ex bruja, ahora era hija de Dios.